Sí, ahora te empezó Y dice en vivo, por si acaso. ahora está configurado en reunión. Vamos. Por si acaso. Ahora está configurado en reunión. Vamos. Ya estamos. Ahora sí. Sí. Sí, ya estamos. Ahora está configurado en reunión. Ya. ¿Ya estamos? Ahora sí. Sí, ya estamos. Buenas tardes a todas y todos quienes están viéndonos hoy día en el colectivo social Los Lagos. Le da la bienvenida a todas y todos vía Zoom Live y también dentro de nuestro colectivo equipo, dentro del equipo de colectivo Los Lagos. Saludamos afectuosamente a todos quienes están hoy día. Y principalmente quiero saludar hoy día a nuestras grandes panelistas. Hoy día vamos a trabajar un tema muy, muy sensible, que son nuestros niños y nuestros adolescentes. Solamente como una introducción, decirles que la adolescencia, nuestros niños, ¿cierto?, han sido foco de muchos estudios y de muchos cambios a nivel de nuestro país, también, bueno, a nivel del mundo, principalmente siendo visualizados mucho tiempo atrás como una infancia desvalida, hacia transformarnos a una infancia como sujetos de derechos. Esos cambios que han venido, ¿cierto?, de la década del 20, donde se inició el trabajo focalizado, primero permitiendo que no existe una mortalidad que había muy elevada en esa época, y posteriormente hemos ido focalizando las políticas de niños y de adolescentes en el tema de la cobertura escolar, en el tema de la enseñanza primaria obligatoria, en el tema, ¿cierto?, de la protección de los derechos de la infancia y de la adolescencia. Son temas muy sensibles, son temas que realmente atraviesan a todas las familias chilenas, y sobre todo en este ámbito, en estos últimos tiempos, también tenemos otro factor que es el tema sanitario, ¿cierto?, que a través de esta pandemia que nos ha afectado y nos ha puesto más vulnerable aún respecto a cómo estamos, ¿cierto?, trabajando, cómo estamos focalizando y cómo estamos aplicando las políticas públicas de nuestros niños y nuestros adolescentes. Hoy día estoy muy contenta porque el equipo tiene un gran panel de expertas, ¿cierto?, en el tema de infancia y adolescencia en la región. Voy a saludar en primera instancia a nuestra invitada a nivel nacional. Tenemos acá, ¿cierto?, a Lorena Bustamante, que le damos el saludo y que también se pueda presentar. Hola, gracias por la invitación al colectivo. Realmente para mí es un agrado estar con ustedes, colectivo Los Lagos. Gracias a la Anita María que hizo esta gestión. Realmente a mí no me gusta mucho cómo aparecer en estas instancias, pero para mí es muy importante estar con ustedes y comenzar, digamos, a levantar este proceso, no solamente constituyente, lo que hemos hecho hace mucho tiempo, que es el trabajo focalizado en la infancia y adolescencia. Mi nombre es Lorena Bustamante, presidenta de Red de Infancia Chile ONG, y representante de la Red Hispanoamericana contra el Abuso Sexual Infantil. Así que muchas gracias por la invitación, Jessica. Gracias, Lorena, y para nosotros igual es un honor tenerte con nosotros en esta conversación tan relevante. Vamos a seguir con la presentación. Gracias, vamos a seguir con la presentación. Vamos a presentar también en este panel a nuestra amiga Alicia Soto, ¿cierto?, una gran dirigente de todo lo que son el trabajo, ¿cierto?, de Integra. Ella representa a los trabajadores, una gran dirigente nacional de un sindicato, que también le doy, ¿cierto?, la bienvenida para que se presente hoy día. Alicia, bienvenida. Hola a todas, a todos. Mi nombre es Flor Alicia Soto Vargas. Trabajo en Fundación Integra hace 26 años. Soy dirigente nacional del Sindicato Nacional número 2. Esperemos estar a la altura
que amerita esta convocatoria. Gracias. Gracias, Alicia. Muchas gracias. También tenemos hoy día otra mujer, porque parece que este panel hoy día se tomó, ¿cierto?, con puras mujeres. Tenemos a Alejandra Cram, dirigente regional de Ajunji. Alejandra, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Un millón de gracias por la invitación. Bueno, yo soy dirigente regional de Ajunji, de la región de los lagos, representante obviamente de los trabajadores, soy educadora de párvulo y también llevo ya en la institución 17 años en Junji. Así que millón de gracias por esta invitación y por la conversación amena que vamos a sostener sobre este tema tan relevante e importante que es la infancia y la adolescencia. Gracias, gracias Alejandra. Presentamos también hoy día a Pamela Lagos, directora de la Confederación Nacional del Movimiento BTF. Pamela, un gusto tenerte con nosotros. Hola Jessy, hola a todos y todas. Yo soy educadora de párvulos, dirigente nacional de Movimiento BTF. Contenta de estar en esta instancia, de participar con el tema de la niñez, que es sumamente importante en estos tiempos, más como cuando ayer señalábamos por WhatsApp que estamos a puertas de poder que se va a legislar un proyecto de ley que es nefasto para los jardines infantiles y salas cunas, y más para los jardines infantiles BTF, así que contenta de estar aquí y esperemos que se abra la discusión a este tema, que es sumamente importante para las funcionarias y también para las familias de la región de los lagos. Gracias, querida Pamela. También tenemos en este equipo de panel a Ana María Calisto, para que nos saludes. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Soy Ana María Calisto, presidenta y fundadora de la agrupación en defensa de la familia Oasis. Con 15 años de trayectoria, desde 2005 que funda la agrupación, y 12 años de trabajo con Red Infancia ONG, que aquí presente Lorena Bustamante. Y también integrante del Red Comunal de la OPD de acá de Puerto Montt. Gracias por todo, chicos. Gracias, Anita María. Bueno, iniciando esta conversación, primero, en el contexto que estamos viviendo, como lo habíamos planteado delante, en un año muy vulnerable, ¿cierto?, con una crisis gran sanitaria, tenemos a nuestros niños y niñas y adolescentes, que han sido siempre, ¿cierto?, en eslogan, dentro de las políticas públicas hemos tenido bastantes eslogan referente a ellos, los niños primero, los niños siempre en la primera fila, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros, en este minuto vamos a hacer una ronda de la primera pregunta, cómo nosotros primero trabajamos en nuestras áreas, ¿cierto?, en el día a día, en diferentes instituciones, cómo nosotros vemos garantizados estos derechos a nuestros niños y adolescentes? Si realmente el Estado, si realmente le ha dado la prioridad dentro de ser garantizado el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la protección integral, el derecho al bienestar, ¿cierto?, dentro de su medio social. ¿Cómo ha sido eso resguardado? Vamos a iniciar con Lorena para que nos cuente cuál ha sido su visión durante este ámbito, este año también tan complicado. Al tiro, Lorena. a los leones, entonces. Lorena. Mira, a mí me gustaría, primero es que están todos muy abrigados, debe ser porque son de la zona sur, de esta nublada ya, así que me da tanto gusto estar comunicados con ustedes y que a lo mejor vamos a pensar lo mismo, vamos a tener criterios más o menos similares en cuanto a la infancia y adolescencia. Contextualizar un poco el tema, yo no soy abogada, pero nos ha tocado estudiar mucho respecto a las leyes, junto también como la Anita, y ha sido muy difícil establecer políticas públicas que resguarden o protejan de alguna manera a la infancia. Recordemos que en 1989 los Estados partes
se juntan y establecen garantías como fundamentales para decir, bueno, nosotros tenemos que proteger a nivel mundial la infancia y la adolescencia. Así se establecen los derechos del niño, ni siquiera de la niña. Recordemos que hace muy poco ya se establece que niño, niña o adolescente, pero en ese momento son, y muchas veces todavía se dice, los derechos del niño. En 1990 Chile ratifica esa garantía, supuestamente, pero hasta el día de hoy no hay una garantía, no hay una ley de garantías objetiva que realmente proteja a la infancia en todos esos ámbitos. Y yo creo que mayormente o mayoritariamente la discusión se ha provocado porque nosotros los actores sociales no hemos sido invitados a las mesas de trabajo, a Junji, Integra, las personas que realmente trabajan con la infancia, porque nosotros más nos destacamos por ser activistas, por levantar ciertos temas que están escondidos bajo la alfombra y no se han visto a nivel ni nacional. Recordemos que aquí solamente Chile y Cuba no tienen firmado ninguna ley de garantías de la infancia después del Tratado de la Convención de los Derechos del Niño. O sea, a veces cuando dicen los jaguares de Latinoamérica, nos vemos realmente en desmedio de lo que realmente somos. Cuando hemos visto miles de organizaciones sociales que se han levantado, y yo digo, al menos, no sé ustedes, pero nosotros fuimos al Plaza de la Dignidad muchas veces, pero por una bandera específica que es la infancia, por los niños fallecidos en circunstancias extremas, por torturas provocadas en democracia contra los niños, niñas y adolescentes en Sename. Niños que, por ejemplo, no está garantizada la salud, que nosotros vemos y levantamos también la bandera de lucha con las familias de Magallanes, no sé si te acuerdas, Anita, de esa lucha que fue tremenda con el oncólogo Magallanes. Pero nos dimos cuenta que no solamente el tema era en Magallanes, sino también en todo Chile. O sea, los niños que tienen cáncer, lamentablemente, son segregados acá en nuestro país y no tienen atención en todas las regiones, porque no hay un oncólogo o una institución que los acoja. Por lo tanto, si lamentablemente un hijo nuestro tiene ese problema, va a tener que ser trasladado muchas veces solo, lejos de su familia para un tratamiento. El tema, por ejemplo, de los niños electrodependientes. Nadie sabía que cuando se cortaba la luz había muchos niños que dependían de la electricidad. Tuvieron que levantarse organizaciones sociales que dijeran, mi hijo si se corta la luz se muere. Las organizaciones sociales que nosotros también tenemos afines, también tenemos directores en Quintero, Puchuncaví y también Coronel, también levantamos otra bandera de lucha que era porque los hijos de ahí eran hijos del rigor. Llamamos a zonas de sacrificio. Todavía nosotros lo hemos también comentado, zonas de sacrificio, pero ¿qué significa vivir en una zona de sacrificio? Tener hijos con altos índices de plomo, altos índices de metales pesados que realmente afectan su vida, la calidad de vida. Y para eso un país entero se tuvo que levantar, no solamente Coronel, Puchuncaví, ahí recién nos dimos cuenta que sí las termoeléctricas están haciendo daño a miles, a todas las personas que están ahí, pero como nosotros trabajamos con la infancia, tuvimos que trabajar, digamos, enfocarnos en cuánto era la cantidad de plomo que tienen los niños, de cadmio, y que realmente eso perjudicaba no solamente el conocimiento, la atención, sino también su calidad de vida. Hemos visto fallecer muchos niños sin atención. Hemos visto niños que realmente han tenido que sobrevivir al Sename, a los niños que son electrodependientes, los niños que tienen alergia alimentaria, por ejemplo, y que lamentablemente los colegios no cubren la alimentación únicamente por haber nacido con alergia alimentaria. El proyecto de ley fue ingresado también, la Anita lo sabe porque también fue parte de esto, para que todos los niños en Chile tengan alimentación para, sin, digamos, decir acaso tiene alergia o no, que ellos tengan su ración de alimentos en el colegio. Hoy yo creo que nosotros creemos que sí hemos avanzado con el tema de la división de Sename. Por ejemplo, este gobierno ha dicho que los niños son primero, pero fue un eslogan realmente. Para nosotros fue un eslogan el que diga que los niños sí están primero en la fila, porque la verdad es que no están primero en la fila.
y nunca han estado, no es solamente este gobierno, fue el anterior, fue en dictadura, que están en el informe Valech, en el informe Reti, niños desaparecidos, niños torturados. Está en un informe internacional en donde hay niños desaparecidos. Participamos de la comisión investigadora 1, 2, diciendo las atrocidades que hay dentro del Sename. Hicimos una querella criminal contra 5 directores nacionales desde el 2015 en adelante. Sin embargo, ninguna persona está detenida. Ningún director se ha hecho cargo, salvo sacarlo, digamos, de las direcciones regionales, pero ninguna persona se ha hecho cargo realmente de que aquí han habido homicidios contra los niños o torturas contra niños y niños que tendrían que haber protegido el Estado de Chile. Nuestro Estado, lamentablemente, no los protege. Existen adopciones ilegales hasta el día de hoy. Hay agrupaciones que se han agrupado. Lamentablemente los niños que ahora se van al Sename son los niños de familias más pobres, porque el alcoholismo también existe en el barrio alto. En las clases más altas también existe el alcoholismo y drogadicción, sin embargo esos niños no se van a Sename. Entonces, la vara a lo mejor que se mide algunas cosas no son las mismas. Respecto al informe Reti, el informe Reti en dictadura, son 307 niños menores de 20 años, porque antes los menores de edad eran hasta los 21 años, que estuvieron, digamos, que han sido fallecidos. Y en el informe Valech 102 niños detenidos junto a sus padres, que también está en el informe Valech. Eso es atroz y eso nos pesa la historia, aunque nosotros no digamos, aunque digamos, mira, esto pasó en dictadura, jamás hablamos de los niños y niñas, nunca está dentro de nuestra memoria, nunca prendemos una vela por los niños desaparecidos o torturados o que fueron enviados de manera ilegal al extranjero. Aquí en Chile hay muchas familias que están esperando por adoptar niños. Sin embargo, el Estado prefiere a veces adoptarlo al extranjero. Nunca nos hemos preguntado por qué, o nunca nos hemos dicho, bueno, ¿cuánta plata se necesita para tener un niño? ¿Es comprado los niños? El diputado Zafirio dijo que posiblemente existía tráfico de órganos y jamás ha sido investigado al menos ese tema. Sin embargo, él renunció al partido justamente por ese tema, por no haber sido escuchado. Yo tengo tantos temas como hablar por el tema de las negligencias que no sé, ustedes me dicen que pare y yo... ahora sí, es totalmente tu diagnóstico, o sea, en el fondo con las estadísticas realmente nos estremecen, yo creo que todos los que estamos acá, por las grandes vulneraciones, ¿cierto? A los derechos humanos, que en el fondo los niños y niñas son víctimas, y realmente gracias por darnos este marco, ¿cierto?, para abrirnos los ojos y de repente recordar cuál grado de vulneración existe. Vamos a continuar contigo, Lorena, no te preocupes, pero esta misma conversación en el tema de la vulneración de estos derechos, de ver cómo si son primeros, si son prioritarios, verlo en el ámbito de Alicia, en el tema de Integra como dirigente, como tu experiencia de tantos años como de educación parvularia, ¿existen esos grados de garantizados dentro de la educación? Tú que te mueves en el tema de más que sindical, en el tema del cuidado de niños y niñas desde la primera infancia. Sí, mira, ¿se escucha? Sí, sí, súper. Mira, respecto a si están establecidos los derechos de los niños y niñas en la actual Constitución, desde nuestro punto de vista, nosotros podemos decir recientemente que no están garantizados los derechos de los niños y las niñas. En primer lugar, porque la mirada que hay sobre la educación parvularia es una mirada que tiene que cambiar o que ha ido cambiando de a poco, pero la mirada que se tenía era de una mirada sumamente asistencialista, que los niños iban al jardín solamente a jugar, a comer y a pasarlo bien. Y no están garantizados los derechos, porque si estuvieran garantizados los derechos de los trabajadores, no hubiésemos salido a la calle muchas veces, ya estamos 20 años en la calle, exigiendo que se mejoren los coeficientes técnicos para atender a los niños, exigiendo la incorporación de educadoras de párvulo para dar cumplimiento, ¿cierto?, a la malla curricular que tiene la Fundación, exigiendo también las mejores las condiciones de infraestructura de los jardines infantiles,
exigiendo también las mejoras salariales del personal y de las trabajadoras que trabajan en Fundación Integra. Todo lo que hemos conseguido nosotros en la institución ha sido en base a la movilización. Nada se nos ha dado gratis. Nosotros tenemos protocolos de acuerdo desde hace muchísimos años, desde que se crearon los sindicatos nacionales. Actualmente los sindicatos más antiguos son 3, que todos tienen mayor de 20 años. Todo lo que hemos conseguido como Fundación Integra lo hemos conseguido en la calle. Pensamos que no están garantizados los derechos de los niños porque los niños con necesidades educativas especiales o de inclusión no tienen el personal idóneo para trabajar. O sea, nosotros tenemos por región 8 educadoras diferenciales que están a cargo de 10 jardines infantiles que lo que alcanzan a hacer es un diagnóstico y ahí, pues, diagnóstico y orientaciones al personal técnico, cómo se puede atender un niño. Cuando el gobierno debería de garantizar que en todos los jardines infantiles al menos hubiera una educadora diferencial para atender a nuestros niños. Y eso no se hace. Por lo tanto, nosotros decimos fehacientemente que los derechos de los niños y las niñas no están garantizados. No están garantizados porque hay muchas cosas. Mira, desde que se dio la reforma educacional, ¿cierto?, de la Michelle Bachelet, la presidenta Michelle Bachelet, en el año 2016, desde ese tiempo siempre se nos habló a nosotros, y las chiquillas lo pueden corroborar, las que son educadoras de párvulo, tanto de los BTF Integra, que se nos habló de la reforma educacional, que empezó con lo universitario, después bajó a los colegios, ¿cierto?, a la enseñanza básica y media, donde eliminaron el copago, la lista de espera, esta cosa de... Todo esto que tiene que ver con la educación media o básica, y después venía la reforma a la educación preescolar, que decía que era la nueva institucionalidad. Nosotros no sabíamos qué significaba esa palabra. Después, cuando llegó la reforma a la educación inicial, que nosotros le llamamos educación inicial, cuando llegó la reforma a la educación inicial, la nueva institucionalidad era la creación, ¿cierto?, de la Subsecretaría de Educación Parvularia. Ahí ya, bueno, ahí el Consejo Nacional de Educación, la Superintendencia, han tenido un rol fundamental, ¿cierto?, en acreditar los jardines infantiles, y por eso que ustedes han visto en muchas poblaciones jardines nuevos que cumplen con la normativa, pero son los mínimos. Todavía faltan muchos jardines, y todavía existen en el país, en muchos lugares del país donde no hay atención preescolar. Por lo tanto, si todos los niños tuvieran igualdad en educación, no quedarían tantos niños en lista de espera todavía. Por lo menos eso. Gracias. Gracias, Alicia, gracias. O sea, vemos que en la educación inicial existe, los niños no están primero en todos lados, o sea, quizás hay niños primero focalizados. Ya la última encuesta tuvimos tres comunas que fueron, exacto, ¿cierto? Que son las que parece que viven en otro Chile, quizá en ese Chile sí están primero, pero en donde se atienden nuestros niños en todos los jardines infantiles, en todo lo Integra, en todo lo que es, ¿cierto?, BTF, ahí los niños que tenemos, ¿cierto?, son niños más vulnerables. Pamela, ¿qué cuentas, Pamela, en tu ámbito del tema de los derechos? ¿Cómo lo ves tú? Cuéntanos, Pamela. El audio, Pamela. Ahí sí. Ahora sí, Jessy. Escuchaba a Lorena que hablaba sobre la ratificación de Chile de los derechos de los niños, pero que en esta Constitución, ¿me escuchas, Jessy? ¿Aló? Se paró. La Jessy no tiene el micrófono abierto. Sí, se escucha, Pame. ¿Sí? ¿Se escucha? Ya, comienzo de nuevo. Gracias, Ali. Bueno, yo escuchaba a Lorena manifestaba sobre la ratificación que hace Chile con respecto a la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Sin embargo, nuestro país lamentablemente ha ratificado esta convención,
pero no le ha dado ni a la infancia ni a la adolescencia, no ha garantizado ninguno de los derechos que ahí están plasmados. Relacionado con la Constitución y con nuestra educación y con la educación inicial, nosotros no tenemos que olvidar que esta Constitución promueve una libertad de enseñanza dentro de una lógica de mercado, fomentando siempre el sistema neoliberal extremo, y que nosotros tenemos este sistema educativo que es propio de este país y es único, el sistema de financiamiento, que es lo que voy a llegar ahora, en lo que respecta a los jardines infantiles BTF. Dentro de estas políticas de mercado siempre se habló en educación de los sostenedores, ya sean sostenedores públicos como los alcaldes, sostenedores particulares de colegios privados o subvencionados. Y en este caso de los BTF, nosotros siempre hemos salido para atrás porque salimos como un parche cuando no se podían hacer más jardines Junji por la institución. Integra venía recién lanzándose con todos sus jardines y ahí aparecemos nosotros que atendemos la población más vulnerable y somos mucho más que los jardines Junji e Integra, y frente a todo eso nosotros tenemos el gran problema que donde se ratifica que no están ni ahí con los niños en este país, es que nosotros seguimos trabajando con una asistencia media, en donde estamos hablando que tiene que haber un promedio de asistencia de los niños de un 75% en sala cuna, para los que no conocen la realidad de los jardines, que es casi imposible poder alcanzar en niveles salas cunas menores y mayores ese porcentaje, y por lo tanto el mismo sistema te castiga y te dice usted no tiene los recursos necesarios, por lo tanto le llega con esto. Le llega esto, y esa cantidad total, se tiene que dividir en sueldos, mantener los jardines con respecto a infraestructura, con respecto a mobiliario, etcétera, todo lo que eso significa. Así que... Más aún, se habla de un proceso de inclusión que se está fomentando a nivel de lo que decía recién Alicia, la subsecretaría, la superintendencia de educación parvularia, hablan de una inclusión, pero es una inclusión sin recursos. Es una inclusión en donde nosotros podríamos aceptar niños con multiplicidad de necesidades, pero el problema es que somos nosotras mismas las que terminamos viendo con frustración muchas veces los pocos avances de estos pequeños por no tener nosotras las armas profesionales para poder atenderlos. Entonces se suman una serie de factores que, si bien pueden ser que hayan habido avances, pero mientras se tenga la concepción de la educación como un bien de mercado más, yo creo que no vamos a avanzar y nunca los niños van a estar primero. Hay que hacer el cambio de la Constitución, que eso yo creo que nos motiva a todos, y hay que hacer cambios estructurales en lo que es educación y cuál va a ser la visión de educación que van a tener los futuros gobiernos que vamos a estar así. Si seguimos así, esto es un caos y no van a haber cambios sociales. No van a haber cambios sociales bajo estas circunstancias si seguimos así. Eso, Jessy. Gracias, Pamela. Realmente hemos coincidido casi, ¿cierto?, en todas las intervenciones de que existe mucha vulneración en el fondo de nuestros niños y niñas, sobre todo los niños con necesidades educativas especiales, niños, ¿cierto?, que tampoco con recursos, se generan leyes pero no tienen sustento. También son leyes que no son participativas, con los grupos que realmente son los que deben estar siendo protagonistas de este cambio. Por eso que también quiero hacer partícipe aquí a Alejandra Kram, que es de Ajunji, que también nos cuente la mirada, porque ella también está en otra organización sindical y con bastante amplia en la región que ella lidera, y para que nos pueda contar cuál es la visión de ellos en su ámbito. Alejandra. Bueno, de verdad que desde que concordamos plenamente junto con mis compañeras de Integra y BTF, que realmente la educación inicial ha sido vulnerada hace muchísimos años. Nunca le han colocado, ningún gobierno en realidad le ha colocado un tope de la importancia que se merece la educación parvularia hoy en día. Siempre se ha dicho que
la educación parvularia, los niños son para jugar, que somos asistenciales y todo eso, pero dentro de ese enfoque que hoy en día tenemos dentro de este ámbito de educación parvularia o educación inicial, es que efectivamente sí entregamos educación de calidad, porque desde que el niño entra, o los niños y niñas entran a los jardines infantiles, las funcionarias entregan educación de calidad a nuestros párvulos, que van a los jardines, que asisten a los jardines, y que atendemos a la gran mayoría a los párvulos obviamente más vulnerables. Y claro que hay una brecha sumamente grande en cuanto a un tema de discriminación de este sistema. Ayer de verdad me quiero enfocar más o menos al tema de ayer, que fue un día negro para la educación parvularia, fue un día negro para la educación en sí, porque nosotros desde el año 2019, que junto con Integra y BTF estamos luchando, pero de una forma gradual a nivel nacional, para que el proyecto de subvención de niveles medios no sea aprobado por los parlamentarios. Se hicieron todos los lobbies con los parlamentarios, se trabajó de una forma nacional con los dirigentes nacionales aquí en paro, y como dijo Alicia en una oportunidad, todo lo que ha ganado la educación parvularia hoy en día ha sido en la calle. Nada ha sido de acuerdo a llegar y que venga un gobierno y que nos digan, oigan, ¿saben qué? Nosotros les vamos a dar a esto. No, todo lo que hemos conseguido en la educación parvularia ha sido a través de marchas, a través de paro. Entonces, y yo en ese sentido también destaco a mis compañeras, a todas mis compañeras, tanto de Integra, de Junji, de BTF, porque de verdad que cuando salen estos temas, en la cual uno es escolarizar a los niños de 2 años. O sea, son todavía bebés que todavía no controlan ni esfínter. Entonces, están en una etapa cognitiva en la cual todo su desarrollo social, cognitivo, o sea, todo eso va a salir arraigado de su ente. Entonces, y nos preocupa de que esos dineros que van a ser traspasados a privados, ¿por qué no invertir en políticas realmente que estén diseñadas para entregar una educación pública gratuita y de calidad? O sea, en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se construyeron jardines infantiles con estándares súper buenos, y resulta que ahora, si sale este tema, digamos, ahora tiene que pasar a la Comisión de Educación el proyecto de subvención, porque fue aprobado ayer. Entonces, solamente nos van a dejar con los niveles de salas cunas, habiendo invertido una cantidad de millones en la infraestructura de jardines infantiles a nivel nacional. Entonces, ¿por qué no utilizar esos recursos que van a ser traspasados a privados? ¿Por qué no arreglamos nuestros jardines infantiles? ¿Por qué no invertimos en infraestructura? ¿Y por qué no invertimos en más personal? Entonces, todo esto nos conlleva a tener una precariedad de la educación parvularia, y que es triste, porque a lo mejor en este sentido, si pasa esto de los niveles, porque todavía podemos dar la lucha, y que la vamos a dar, podemos dar la lucha, entonces para que este proyecto realmente muera, se sepulte, como se dice. Lo mismo ocurre con el proyecto que hay de Sala Cuna Universal. Es totalmente segregador ese proyecto, y también está beneficiando a los privados. Entonces, el proyecto de Sala Cuna Universal es sacarle recursos a las propias mamás. Entonces, ellas mismas financian la propia educación en cuanto al tema de Sala Cuna Universal. Es segregador porque no permiten madres que sean adolescentes, no permiten mamás que sean inmigrantes, no permiten mamás que sean que no tengan trabajo. Entonces es sumamente segregador todo lo que estos dos proyectos realmente, que son nefastos, que en vez de hacer un plus para arriba a la educación parvularia, la limitan. Entonces, de verdad que ayer nos dolió mucho el tema de que los parlamentarios hayan aprobado este proyecto de subvención, porque le hacen mucho daño a la educación parvularia.
sobre todo a la educación parvularia que es pública. Entonces, dentro de estos parámetros, dentro de la Constitución, también hay que garantizar una educación pública. Hay que garantizarla, hay que ponerla, porque hoy en día está todo privatizado. O sea, ya del hecho yo la sensación que tengo es que hoy pasan los niños ser partícipes de un sistema privado. Entonces, y eso de verdad que no lo podemos permitir. No lo podemos permitir, porque tampoco no sabemos cómo va a ser el personal que va a trabajar en esos jardines privados, si van a estar calificados ese personal en esos jardines privados, si van a contar con los estándares de seguridad en esos jardines privados. Entonces, claro, Junji, Integra, BTF, claro que tiene precariedades, y muchas precariedades, pero aún así el trabajo de nuestras compañeras es un trabajo arduo, es un trabajo fuerte. Y de verdad que yo lo valoro sobre todo en esto de la pandemia, que ha sido sumamente fuerte, porque fue un cambio de todo, que yo creo que a lo mejor lo vamos a hablar más adelante, cómo nos ha impactado a nosotros el ámbito de la pandemia en la educación parvularia. Eso, Jessie. Gracias, Alejandra. Realmente seguimos, ¿cierto?, siendo, sabemos que la ciudadanía a través de los organismos como ustedes, como los sindicatos organizados, han puesto siempre los temas, ¿cierto?, y relevando a nuestros niños y garantizando sus derechos. Parece que las autoridades no lo tienen en primera fila ni tampoco en primer lugar como nos han dicho, porque no se condice con todas las necesidades que tienen nuestros niños. O sea, realmente están, parece, viviendo en otro planeta. Por eso que igual quiero invitar a Ana María, que también ella trabaja más en el tema con la familia, ¿cierto?, con las cosas más vulnerables, los hechos más complejos de nuestros niños y niñas. También, ¿cómo vemos la garantía de nuestros niños, sobre todo los niños más vulnerables que son atendidos o que conoces tú, Anita María, en tu labor, ¿cierto?, social que hacen como fundación? Porque tenemos los niños que están dentro de las escuelas, que ya, ¿cierto?, no tienen las condiciones. ¿Qué pasa con los niños que son vulnerados? ¿Qué pasa con los niños que están fuera del sistema? ¿Qué pasa con los niños que son del Sename? ¿Qué pasa con estos niños que tienen una familia que los vulnera? Que están con la tía, que están con una guardadora, que están en una situación crítica social. Entonces, tenemos bastantes, ¿cierto?, situaciones que están vulnerándose nuestros niños y adolescentes. Anita María, te doy la palabra para que nos cuentes cómo ves esta realidad. Bueno, esta es una realidad que no es de ahora, es una realidad de mucho, o sea, desde dictadura, los 16 años que estuvimos en dictadura y de los 32 años que llevamos a la fecha. Bueno, con Lorena, acuérdate, cuando denunciamos a la Corte Interamericana por los 40 años de violaciones sistemáticas del Sename. Nosotros somos ADNOREN, nosotros somos personas con convicción, con vocación, somos personas que tenemos organizaciones sociales a nivel nacional en las 16 regiones, representantes en cada región, lo quiero clarificar. Nosotros no trabajamos, no somos como las chicas que son del sindicato, que trabajan, somos personas que somos netamente, que trabajamos en organizaciones sin fines de lucro. Nuestro trabajo social es exclusivamente llegar al lugar donde nosotros nos requieren. A veces quisiéramos ser autoridades, a veces quisiéramos tener la posibilidad de poder arreglar muchas cosas, pero lamentablemente a veces nos llegan a nosotros muchas las denuncias, lo que sucede, lo que pasa, porque en estos momentos siempre somos nosotros los que gestionamos y tenemos que apretar a la autoridad que sea. Si tenemos que hablar con los 155 diputados, lo tenemos que hacer. Es un trabajo de joyería esto. Y para nosotros, yo siempre tengo esta palabra, y lo he dicho siempre claramente, el trabajo que nosotros hacemos como sociedad civil, como organizaciones sociales a nivel nacional, que yo le saco el sombrero a todos los que hemos tenido
una tremenda vocación y convicción, es un trabajo de amor y dolor. Porque tú tienes que ver, y la impotencia de ver que tú a veces hay cosas que no puedes hacer. Nosotros bueno, Lorena, que está aquí presente, que ha sido muy primordial con Reinfancia ONG Chile, tuvimos que cuánto hacer para crear la subsecretaría de la niñez. Me acuerdo que en Bachelet, estuvimos en el gobierno, estuvimos ahí con el timbre, hemos hecho muchas gestiones porque hemos tratado, igual que colocar el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, o el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. De repente a nosotros nos miran y dicen, todos nos miran y nos vetan y nos tapan, nos tratan de neutralizar. Y ustedes supieran la pega que tenemos que hacer nosotros. Bueno, don Luis, que está aquí presente, don Luis de la OPD, que él me conoce muy bien, es una pega muy difícil, porque cuando uno tiene que ver, tienes que ir a los campamentos, cuando tenemos que estar ahora, por ejemplo, dicen ahora ollas comunes. Las ollas comunes, yo vuelvo a repetir como la vez anterior, siempre han existido, no solamente con la pandemia. La olla común siempre ha existido, igual que el hacinamiento. El momento que Chile se dé cuenta de que ha secuestrado los derechos sociales fundamentales, tanto lo que son el salud, la educación, la vivienda, y cuando se den cuenta que tienen que invertir en nuestro país para que nosotros podamos tener una equidad, nosotros no tengamos que estar peleando por un sueldo, peleando porque no hay un bono, peleando por una cosa que a veces son, a veces uno lo mira y los niños no lo ven así. Porque realmente, obviamente, a nosotros muchas veces lo han dicho, hay un paro y hay manifestaciones, a veces unas mamás nos llegan y nos dicen, no tenemos dónde dejar a nuestros hijos. Porque a veces la mamá dejan los niños en el colegio porque ya tienen que salir a trabajar para poder ir el sustento a su casa. Entonces no tienen dónde dejar a sus hijos. Entonces cuando dejan a sus hijos y no tienen dónde dejarlo, es que tienen más posibilidades de ser abusados, de ser maltratados, o de pasar algún accidente. Entonces siempre estamos. Por ejemplo, yo trabajo acá con medidas de protección. Tengo que estar preocupada de que el niño no se vaya al Sename y tengo que estar golpeando puertas, pidiendo, buscando redes de apoyo. Y a veces no todas las puertas se nos abren. A veces, muchas veces a nosotros nos vetan, porque hablamos de la realidad de la familia, hablamos de la realidad de lo que está ocurriendo, y es donde es la parte del lado B, porque nosotros siempre lo hemos dicho, la Lorena está aquí presente, hemos dicho, como los niños no son votos, como los adolescentes no son votos, no son tema. A ellos no les importa si los niños tienen para comer, por ejemplo, ahora estamos con el tema del tema de los niños que están con jardines infantiles, que son subvencionados y no tienen derechos CONAEP. Ellos, por ejemplo, ellos no han tenido derecho a la canasta, por ser jardines de las CONAEP, por ser subvencionados, no ser de las CONAEP. Entonces, hay que visibilizar el tema que en esta pandemia ha salido, muchos dicen, es que estamos sin trabajo, tenemos este problema, salió la realidad, desde el estallido social salió la realidad que vive el país, porque esa es la realidad que hay. Y como vuelvo a decir, como lo dije en el foro anterior, tenemos 850 campamentos hoy, 700 teníamos el 85, para poder postular una vivienda es algo tremendo. Ven los niños estar viviendo en 2 dormitorios, pues tú tienes que ir y vas viendo a los niños, viendo niños en 2 dormitorios durmiendo. Es bastante triste ver, porque tú ves a los niños en 2 dormitorios, de repente ves 8 personas en lugares chiquititos, tratando de lograr pagar un arriendo, porque los subsidios de arriendo tampoco existen, el tema del comité de vivienda que te hablan de los que te van a ayudar. O sea, nos vamos cada 4 años de promesa en promesa y nos tenemos una infancia endurecida, muy endurecida. Después dicen, ¿por qué mi hijo preadolescente está con estos problemas? La salud mental aquí se cubre solamente un 15%. La salud mental no está cubierta al 100% en Chile. Tenemos niños de 4 años, y luego vuelvo, con depresiones laborales. Tenemos niños con intentos suicidas de 8, 10 años.
niños con depresión tratándose por situaciones graves que ellos han tenido que vivir. Y ya niños a los 14 ya tenemos nuestros niños ya adolescentes ya sumamente ya vulnerados de una manera, de un dolor, de una manera que no lo entienden, que tienen que estar como en silencio, dictadura. Ya no sé si la mamá tiene algún problema de adicción, el papá, la abuela, la tía, quien lo tenga, son ellos los que llevan la peor parte. Ellos no pueden decir ciertas cosas en el colegio porque va a saltar el DAN, va a saltar el PPF, van a saltar todos los programas de haber y por haber. ¿Cuánto se luchó para ganar la ley? No me pregunten más, la Lorena está aquí presente. Son situaciones reales, porque los niños realmente se ven intervenidos, luchamos para que no sean intervenidos tantas veces, porque, o sea, aquí hay un todo. La infancia y la adolescencia no está visibilizada en Chile. Después dicen, ¿por qué tienen los niños tantos problemas? ¿Por qué los niños están así? ¿Por qué tenemos jóvenes de 14 años que están demasiado como muy como hiperventilados? ¿Y se han preguntado por qué? Si ellos vienen siendo, vienen siendo oscurecidos desde que nacen, desde la violencia obstétrica que vive su madre cuando va a parir su hijo, hasta el momento de poder lograr de ver hasta los días de hoy cómo poder salir adelante con ese hijo, porque aquí ni siquiera está garantizada ni siquiera las pensiones de alimento, porque aquí las pensiones de alimento, para sacarle un peso a un tipo, lamentablemente tenéis que, no sé, prender una vela, no sé cuántos santos. Las mujeres aquí se han llevado la peor parte, lamentablemente, en tema de trabajar, en tema de salir con sus hijos, en tema de salir adelante para darle educación, para darle todo. O sea, se convierte, es como, o sea, ya un pulpo no es nada a lo que tiene que hacer una mujer en Chile. Y no es la mujer que a veces todo el mundo dice, no, es que andan abajo, andan marchando. Es una mujer, es la realidad de la mujer que tú ves y tú ni siquiera sabes y está callada, viviendo todo lo que tiene que sacar el pan de comer para darle a su hijo. O sea, esto es un tema que podríamos hablar, pero foros y foros y foros, y nosotros hemos tenido 12 años hemos tenido congreso, y la Lorena lo sabe. ¿Cuántos años hemos tenido congresos que nosotros hasta lágrimas nos ha salido? Porque nosotros es tremendo lo que pasa, y como te digo, golpear para nosotros la puerta, a veces hasta no, porque uno dice y muestra la realidad de lo que está sucediendo. Gracias, Anita María. Ahí nos muestra el tema más rudo, ¿cierto? Más crudo de nuestra realidad, que también tiene que ver mucho con la vulnerabilidad social y económica que vivimos, que ahora salió a flote. O sea, le encuentro toda la razón. Los campamentos siguen, la precariedad sigue. Lo que pasa es que ahora con la pandemia se visibilizó, y el movimiento social también en la calle lo visibilizó. O sea, no es que nos dimos cuenta, todos sabíamos, lo que pasa es que lo mostramos, sacamos las vendas y lo conversamos, y estamos siendo explícitos que realmente hay muchas carencias. Me gustaría volver a Lorena. Lorena, primero tenemos, ¿cierto? ¿Cuáles son los desafíos de tu organización como sociedad civil ahora en este nuevo renacer? Porque nosotros tenemos muchas esperanzas con este nuevo renacer de Chile, ¿cierto? A través de la nueva Constitución. Que no nos quedemos, ¿cierto?, solamente con las aspiraciones y con los sueños, y que se desvanezcan en el viento, sino que realmente podamos realizar esos cambios profundos. Lorena, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cómo podemos avanzar en la nueva Constitución para garantizar realmente transversalmente en todas las líneas que hemos hablado garantizar los derechos de nuestros niños y nuestros adolescentes? Mira, realmente igual conmueve escuchar a tantas personas de sindicatos, de organizaciones sociales. Son diferentes miradas, pero en el fondo convergemos en lo mismo. O sea, tenemos el mismo diagnóstico en el fondo, que los niños son invisibles ante esta sociedad. Yo no me quiero, digamos, despedir antes de responder tu pregunta, Jessica, de decir el tema de la lista de espera de salud mental. Acá en Santiago al menos hay 20 camas para los niños menores de edad.
La lista de espera en terapias reparatorias, hay 8 meses de espera. Un niño que hoy día denuncia abuso sexual infantil tiene que esperar 8 meses para ser atendido en algún centro, digamos, de diagnóstico especializado del gobierno. La lista de espera en hospitales para un niño que tiene un problema de operación, también tienen que esperar que alguien, digamos, le dé el pase, le llaman de alguna parte del hospital para que diga, ven y opérate. Son garantías fundamentales que nosotros tendríamos por lo menos, no sé, garantizar. Aquí se corta la cinta de los hospitales, después nos olvidamos ya de la gente o de los especialistas, que también están en decadencia, también no hay especialistas en Chile. Cada 20 minutos hay un abuso sexual en Chile, cosa olvidada que a nosotros nos costó mucho visibilizar como Red de Infancia, como organizaciones sociales territoriales, tal vez de que en Chile se tenía que hablar de la pedofilia. El 24 de junio se celebra en todo el mundo el Día del Pedófilo. Cuando nosotros lo dijimos, todo el mundo, o sea, nos dio la espalda, decía que mentíamos, hasta que nos avaló la PDI y tuvimos que hacer un punto de prensa con Cibercrimen para hacer creíble que esta situación ocurría en Chile a través de las redes sociales, a través de una serie de situaciones y cómo festejaban ellos que promovían el tema el concepto, digamos, de tener relaciones sexuales con menores de edad. Recordemos que ellos quieren, en el fondo, instaurar políticas públicas que digan no importa la edad, y ¿cachai? No importa qué edad tenga, el amor es lo que necesitamos, eso a nivel internacional. Por eso no permitamos que exista una ley que baje el consentimiento sexual, porque eso es lo que viene ahora en las leyes de ahora. El tema del suicidio, y aquí suicidio adolescente infantil, es el más alto en Latinoamérica. Por tanto, tener ojo ahí. ¿Por qué? Porque no tenemos salud mental para los niños, focalizado, digo yo. La OPD hacen un gran esfuerzo por llegar a todos los niños y niñas. Yo no estamos diciendo eso. De hecho, en el gobierno de Michelle Bachelet, nosotros solicitamos en un petitorio que se hicieran OPD, porque no todas las regiones o no todas las localidades tenían OPD. Nosotros creíamos que sí, se lograron más de 80 OPD en ese periodo. Entonces, para nosotros fue realmente satisfactorio, digamos, que al término de su mandato se establecieran más de 80 OPD a nivel nacional. El Consejo Nacional de Televisión, nosotros tampoco hemos ingresado para decir cuál es la normativa que nosotros queremos tener como padres, madres, como apoderados, para establecer criterios básicos respecto a lo que ven los niños. Ahí es una de las educaciones fundamentales que nosotros tenemos que dar, y una pelea fundamental. ¿Qué están viendo los niños? ¿Cuánta violencia, por ejemplo, si prendemos televisión en la mañana antes de las 12, repiten una y otra vez? Episodios de muerte, de separaciones, que no hay, al menos no hay otra actividad que no sea el ensimismar, digamos, a los niños que están hacinados, que están viendo televisión, que los encapsulamos en el fondo y están mostrando, como decía la otra expositora, estamos en un sistema neoliberal y lo vemos diariamente en la televisión, sobre todo los estratos sociales más pobres. Nosotros nos tomamos UNICEF, lo hemos tomado 3 veces en año, al menos en la región metropolitana. Eso ha tenido un costo, y un costo elevadísimo, que me gustaría también compartir con ustedes, ya que salimos en la información que está también en redes sociales, que es el tema de Paco Lix, que es dirigentes sociales a nivel nacional. Están fotografías nuestras con las direcciones, con a lo mejor a lo más oscuro, digamos, de la derecha más dura, digamos, y creemos que eso debería desaparecer completamente. Pero también que nuestras organizaciones sociales estén protegidas de alguna manera dentro de esta Constitución, para que nunca nadie más o se use la inteligencia para los seguimientos a los dirigentes sociales. Nosotros no somos terroristas, nosotros estamos por una lucha social, por el equilibrio por el diálogo. Si no hemos tomado tal vez algunos centros, es para realmente establecer o decir de alguna manera, por favor escúchenos, aquí hay algo que no está funcionando. Ahora, ¿cuál es lo que nosotros queremos decir? Primero, que dentro de la
no solamente se garantice, sino que se resguarde, se protejan, se promuevan y se garanticen los derechos del niño dentro de la Constitución. Esas 4 cosas, esos 4 pilares son fundamentales para nosotros establecer seguridad, resguardo, protección, promoción, digamos, de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Todavía, ahora que se ha luchado mucho por el tema de la mujer, antes se decía, bueno, la mujer entiende a golpes, ahora no se puede escuchar eso, pero ahora escuchamos eso, bueno, a los niños igual, una cachetada, ¿qué va a hacer? Hay que ponerlo en su lugar. Todavía escuchamos eso, bueno, se le han dado tantos derechos a los niños que ahora no se les puede decir nada. Eso no es lo que nosotros queremos promover, no es, los niños no entienden a golpe, y eso tiene que ser garantizado. Bueno, yo creo que he dicho lo máximo que he querido decir en este cortito tiempo. Ojalá nos podamos unir después de esta exposición, digamos, que para mí ha sido muy satisfactorio escuchar también distintas áreas, distintas visiones de lo que significa infancia. Ojalá que allá exista también un constituyente que lleve la voz de todas las personas que trabajamos en el tema infancia, porque sabemos que no tienen voto, sabemos que los niños no votan, pero sin embargo, si nosotros focalizamos las políticas públicas de la infancia, no tendríamos llenas las cárceles y no tendríamos llenas de salud mental a muchos de los adultos. Eso. Gracias, Lorena. Gracias por esa realidad, ¿cierto? Que nos das con estadística y que es cruda, pero existe, y qué bueno que lo vayamos conversando para poder mejorar en esta área. Vamos a darle el pase a nuestra amiga Alicia, que nos cuente cómo podemos, cuáles serían los desafíos también en su organización y como gremio, y también como en la primera infancia, cuáles son los desafíos en esta nueva constitución. Alicia. Sí, mira, los desafíos para la nueva constitución respecto a la educación parvularia o a la educación inicial. En primer lugar, tiene que quedar plasmado y garantizado todos los derechos de los niños y niñas. También el hecho de que se tiene que regir en la nueva constitución el hecho de no tener que andar mendigando todos los años, en octubre, en noviembre, andar mendigando en la Cámara de Diputados, con los senadores, ¿me entienden? De no, oye, por favor, aumenten un poquito más el presupuesto para la educación inicial. ¿Cómo es posible que no tengan con el mismo presupuesto? ¿O cómo es posible que nos rebajen, como en esta oportunidad, que nos rebajen el presupuesto? Porque deben estar garantizados, ¿cierto? El presupuesto de la nación debe estar garantizado en educación y no reducción de para los proyectos de continuidad o para seguir creciendo también. Y sobre todo lo que dijo la Ale, sobre todo que la educación parvularia no se vuelva un bien de consumo, porque a estos desgraciados, por no decirlo de otra, disculpe la expresión, no hallaron mejor forma que echarle mano a la educación inicial, porque era lo único que les faltaba privatizar. Era lo único que les faltaba privatizar. Mira, chiquilla, yo lo único que puedo decir es que respecto a la votación de ayer, a nosotros no nos extraña para nada la votación de la derecha que haya aprobado, ellos que hayan votado a favor de este proyecto de voucher para la educación, ¿cierto? Para los niveles medios, para la subvención de los niveles medios, no nos extraña. Pero sí nos extraña que concertacionistas hayan votado aprobando esta ley. Y me estoy refiriendo, disculpa, lo voy a leer porque no me lo aprendí de memoria, los diputados Silver, Out, Bianchi, Lorenzini, Walker, Zafirio, José Pérez, Joana Pérez, es contestacionista y además de muchos colgados, descolgados, que ayer no estuvieron en la sesión. Entonces, lo único que a ellos les faltaba era poner mano a la educación inicial y con este proyecto le están poniendo mano. Lo que dijo la Ale. Están poniendo mano
porque va a ser súper fácil entregar un voucher, ¿cierto?, por cada niño. Los colegios, sí, pues, van a aceptar y se van a llevar a los niños de 2 a 3 años, de 2 a 4 años. No es que se lo lleven, es que la educación inicial, la educación que entregamos, que tanto integra los BTF y los de Junji, es educación de calidad, con bases curriculares, con un proyecto educativo que tiene cada establecimiento, el cariño de las tías, el cariño de todos los trabajadores que trabajaban en educación inicial. Eso, compañero. Gracias, Alicia. Sí, hay bastante que hacer con esos proyectos, y también nuestros honorables parlamentarios que de repente no cumplen el rol para los cuales fueron votados, por eso es que es tan importante. Esto tiene que ver mucho con la política contingente, o sea, todo lo que estamos hablando tiene mucho que ver con el rol, ¿cierto?, que nosotros también tenemos como ciudadanos y también como actores relevantes en la política, con ir a votar, con ser informados, ¿cierto? Es una situación que también es responsabilidad nuestra, ¿cierto? Es muy importante saber cuáles son nuestros parlamentarios, cómo han estado en estas elecciones, cómo han respondido a estas demandas. Por eso que este equipo de colectivo social va a dar esos espacios para que la ciudadanía conozca lo que está pasando en diferentes ámbitos y también se empodere de estos temas y pueda también tener opinión. Vamos a darle la palabra a Pamela. Pamela, para que nos cuente cuál es el desafío ahora como directora del movimiento BTF, que tienen ciertos bastantes desafíos, y dentro de la nueva constitución, ¿cómo podemos velar que esto podamos hacerlo realmente carne en nuestro futuro? Pamela. Jessy, mira, escuchando a todos los panelistas, escuchando a Lorena con la realidad, tenemos claro que este país, aunque salga reiterativo, no se preocupa de los niños. Alicia recién mencionaba al señor Silver, al famoso Pepe Out, a Bianchi, a Lorenzini, y resulta que muchas veces nosotros como dirigentes hemos invitado a las grandes autoridades, yo por lo menos a la María José Castro la invité como más de 30 veces, me acuerdo, en reuniones para que viniera a ver el jardín donde yo laboro, en donde se llueve todo el invierno. Ahora se supone que taparon los hoyos, ojalá que la haya quedado bien. Pero imagínense en Puerto Montt un jardín bajo esas condiciones, pero ninguna autoridad se dignó a venir, siempre abocaban a que no estaban en agenda, pero estos diputados también yo creo que desconocen la realidad que nosotros trabajamos a diario, desconocen la niñez que está en los campamentos, desconocen la realidad de las ollas comunes, desconocen todo, porque se alejan de lo que son. Lamentablemente de repente se llegan al Olimpo y nunca más bajan. Y pese que a uno como dirigente lo invite, y yo creo que el resto de las chiquillas también, los compañeros que están ahí también lo han invitado, pero ellos no quieren, no les interesa. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a elegir autoridades que sí les interese y que le pongan énfasis en esta nueva constitución para poder hilar con esto, que el niño tiene que ser objeto de derecho. Mientras la Constitución esto no lo avale, vamos a seguir con estas políticas educacionales, políticas sociales que no van a responder a las necesidades que tiene el país. El Estado debe trabajar para garantizar una educación gratuita y un trato preferencial en la salud para los niños, niñas y adolescentes, entre otras cosas. Tiene que trabajar porque el CENAME se convierta en una institución que proteja y que pueda fortalecer a los niños que ahí llegan, si es que es necesario, porque yo he escuchado y he leído artículos para preparar esta exposición de hoy día, en que también se expone el hecho que desaparezca de una vez el CENAME y que se empiece a trabajar con la familia. Entonces, pero eso tiene que estar basado como país, bajo la Constitución que respete a los niños, y poner énfasis en lo que te decía adelante, que la educación tiene que ser vista como un valor social. Si no es vista como un valor social, no se van a producir los cambios que tanto necesitamos, y que yo he estado muy esperanzada. Yo ya tengo 30 años de servicio, estoy que me retiro, igual que la Ali, pero sin embargo, siempre voy a insistir en eso. Los niños deben ser lo primero, deben, y nosotros como ciudadanos debemos exigir que sean los primeros. Gracias, Pamela.
Los niños deben ser primero, no solamente los eslogans, no quedar solamente en los eslogans, eso es fundamental. Alejandra, cuéntame, ¿cómo tú ves, cómo has estado después de esta conversación? Yo creo que estamos como todos dando muchas cosas, sufrimos, ¿cierto?, con este tema, es complicado, nos hace estremecer. Sí, de verdad que el tema de la infancia, como comentaba Anita María, es dura, es cruel, sobre todo con los niños, con las niñas. Es muy cruel. Entonces, y esa es la labor que nosotros tenemos en la educación inicial, un poco tratar de apaciguar, un poco de entregar ese cariño que entregan nuestras funcionarias, nuestras compañeras de los jardines infantiles, de poder tener la plena convicción, y que yo de verdad yo la tengo. Yo creo que todos tenemos esa convicción de que en la nueva Constitución tienen que estar los niños con todos sus derechos. No se puede en ningún momento doblegar esos derechos que ellos tienen, porque ellos los tienen. Ahora que las autoridades no lo visibilicen, de verdad que duele, y duele mucho. Porque como decía Anita María en su intervención anterior, claro, o sea, yo no logro de repente tener adolescentes de 14 años que no saben qué van a hacer de su vida, que están a punto de suicidarse, como que el mundo se les terminó hasta aquí. Entonces, de verdad que las instancias, y no me cabe la menor duda que hay profesionales que están insertos en todo este tema de la adolescencia, de la infancia, que tienen una mirada súper categórica en cuanto a manifestar y dar a entender los reales derechos que tienen los niños, los reales derechos de una educación, el real derecho de la salud, de la vivienda. Entonces nosotros tenemos que hacer más visible el tema de lo que está pasando, sobre todo en la región, a nivel nacional, porque la realidad está ahí, la realidad la tenemos ahí, frente a nuestros ojos. Ahora que de repente los parlamentarios, el Estado, el gobierno, no lo quiera ver, es otra cosa. Y por Dios que eso sí duele, y duele mucho, porque como nosotros trabajamos con niños vulnerables y todo eso, también nos tocó muchas veces ir a hacer visitas domiciliarias y todo eso, y ver en las precariedades que viven aún los niños. Entonces, yo confío plenamente de que esta nueva Constitución tiene que estar incorporada todos los derechos y garantizar los derechos de los niños en todo ámbito. No quedarnos solamente, no es que parece, no me acuerdo quién de mis compañeras decía, ¿por qué los niños no votan? ¿Y acaso porque no votan no tienen derechos? ¿Tenemos que ser vulnerados? ¿Hay que vulnerarles los derechos? Al contrario, si ellos más adelante van a ser nuestro futuro. Y es ahí el piso donde nosotros tenemos que empezar a construir, de tener la plena convicción que esta nueva Constitución, de que Chile despertó, de que ya no somos los mismos desde un 18 de octubre hasta un 25 de octubre, o sea, el panorama es totalmente distinto y tenemos que cambiarlo. No va a ser fácil, no va a ser fácil, pero hay que ponerle empeño y hay que ponerle harto power para que esto cambie, para que nuestros niños realmente tengan el derecho de poder tener todas las condiciones que se merece un ser humano común y corriente como nosotros. Eso. Gracias, Alejandra. Sí, tenemos todos, yo creo, esperanza por este desafío, gran desafío de la infancia, la adolescencia. Sabemos que según lo que hemos hablado hoy día, el tema de la dignidad, yo creo que es la palabra fundamental. Existe dignidad, ¿cierto? Todo lo que estamos viendo de la vulnerabilidad tiene mucho que ver con la dignidad de nuestra familia, de nuestros niños, la vulnerabilidad social, económica, y también el tema de la salud. O sea, aquí lo que hemos conversado también es la gran vulnerabilidad de nuestros niños y niñas en la atención de salud.
cómo han sido vulnerados nuestros niños que son de necesidades educativas especiales, los niños que tienen problemas de atención psicológica que no existe para estos niños, cómo son focalizados. Lamentablemente tenemos, esa realidad es diaria. También tapar los problemas, que también es otro gran conflicto que tenemos en las escuelas, de repente en las unidades donde tapamos, queremos tapar, ¿cierto?, algunas problemáticas en vez de plasmarlas y poderla conversar y poderla solucionar en comunidad. Ana María, tú que estás en el lugar más cercano de tu comunidad, ¿cuál es el mensaje que tú podrías dar, ¿cierto?, a las familias que en este minuto están pasando por grados de vulnerabilidad y que quizás nosotros podemos hacer gestiones, hacer canales para poder ayudar? ¿Cuáles son las gestiones? ¿Cómo podemos estar atentos a proteger a nuestros niños y adolescentes? Bueno, el mensaje que puedo dar como organizaciones sociales sería que las autoridades, bueno, ahora que estamos en todo un proceso constituyente, estamos con elecciones primarias, después estaremos con elecciones municipales, después elecciones presidenciales, que ya dejen de vernos a huevo las organizaciones sociales, si hacemos harto la pega, si hacemos hartas cosas, si lo hacemos de corazón, tengan más respeto. A veces es como muy complicado para nosotros ir a una junta de vecinos, decir no nos puede pasar un espacio, una oficinita para que podamos trabajar, para poder hacer alguna cosa, para postular un proyecto, como la unión comunal. Los dirigentes sociales todos tienen como su unión comunal, como vestido tienen los gremios. Nosotros no tenemos un espacio para poder reunirnos, juntarnos. A veces nos juntamos en la biblioteca, a veces nos juntamos en un café, pero a veces no tenemos lugares, o en casas. Entonces, sería importante porque hay cosas que deben ser más cercano a la sociedad civil, la autoridad que sea elegido, y las personas que trabajan en esto, que están en este poder, que tengan que darse cuenta que hay muchas cosas que hacer. Nosotros estamos muy al debe con la infancia y la adolescencia, muy al debe. Y estamos muy al debe muchos años. Porque ya lamentablemente ya las muertes y todo lo que han habido muchas muertes. De repente hemos sacado cálculo, hemos tenido más muertes y desapareció en democracia que en dictadura. Aunque de repente digan, no, ha habido muchas vulneraciones en plena democracia. Y hay cosas que yo creo que hay que empezar. Nuestra generación, somos un país rico, un país muy rico. Nuestra soberanía tiene que volver. Ya basta con cortarle la torta y la migaja, yo siempre digo, la migaja para nosotros y que le llegue, no, la torta, ya que empezar a soltar un poquito la torta y empiecen a invertir. Nosotros tenemos la capacidad y tenemos un país que podemos invertir en nuestra educación, en nuestra salud, en la vivienda, en nuestros niños, porque ellos van a ser los futuros, nuestras futuras generaciones. En ellos tenemos que preocuparnos. Todo el mundo dice el 2011 hubo una revolución pingüina, de repente ahora nos ven en el 2020, 9 años después tenemos otra revolución más de los niños, cuando hasta el 2019, cuando saltan saltaron el torniquete. Entonces, los niños son una bomba de tiempo, ellos quieren puro reventar y decir muchas cosas porque están contenidos. Hay que empezar a escuchar, le digo a los papás, se lo digo también al tema de educación, también a todas las partes, porque a veces los niños confían en sus amigos, confían en personas extrañas para contar las situaciones que le están pasando, y yo creo que hay que empezar a poner un poquito más ojo en ellos. Si ellos solamente necesitan atención, los niños no son solo berrinche, no es solamente que ellos lo están haciendo porque se sienten con falta de amor, hay que escucharlos. Y podemos tener un país más lindo, más bonito, si empezáramos a invertir en ellos, porque ellos van a ser lo que el día de mañana podemos dejar el legado de toda esta lucha que nosotros estamos haciendo con todo el corazón. Gracias, Anita María. Bueno, estimados y estimadas, agradecer infinitamente la participación de todos. Yo creo que ha sido un espacio de reflexión
como de introducción, ¿cierto?, en el tema, porque es un tema súper fuerte, el tema de la infancia y la adolescencia, sobre todo la vulneración de nuestros niños y niñas. Creo que primero, todos los que estamos acá, yo creo que nos sensibilizamos, porque nosotros trabajamos, ¿cierto?, en áreas donde realmente conocemos realidades crudas y donde también palpamos la vulnerabilidad que existe, ¿ya? Que para algunos, ¿cierto?, los ojos también todavía siguen como sesgados, ¿cierto?, y tapados. Pero nosotros sabemos que esto existe y debemos trabajarla en conjunto y siempre, bueno, ahora desde el ganar este gran plebiscito nos dimos cuenta que tenemos todos un objetivo común, que es con la nueva Constitución y poder generar estos derechos y garantizarlos en esta nueva Constitución. Quiero agradecer infinitamente a Lorena Bustamante, que está con nosotros hoy día, que estuvo con hoy día, y vamos a tener quizás más adelante otras oportunidades para poder seguir profundizando este tema. Agradecer a Lorena, agradecer a Pamela Lagos, agradecer a Alejandra Cram, a Alicia, cierto, a Anita María, sobre todo por este espacio de reflexión y que nos da esperanza de que vamos a tener, cierto, buenos augurios, que vamos a trabajar en conjunto y que todos los que estamos acá, que estamos en diferentes ámbitos, estamos pensando lo mismo. La ciudadanía y el pueblo está pensando lo mismo. Así que esta es hora de poder tomarnos, como dice, realmente la bandera de lucha para poder hacer estos cambios tan importantes. Así que los agradezco a todos, muchas gracias, que estén bien y nos estaremos viendo en un próximo encuentro de conversatorio. Muchas gracias. Gracias, Jessica. Muchas gracias. Chao, chao. Saludos Gracias. a todos. Chao, Gracias. Anita. Chao, Bien, Lorena. Gracias. Chao, Lorena. Ya. Chao. Un gusto. Saludos a todos para Gracias. allá. Le mandé ya todos, saludos a la Claudia, a todos, a la Andrea, a todos, dile que les extraño. A Nidia todos. Pérez también, que estaba ahí conectada por el tema de capacidad diferente, que ha trabajado un millón. Creo que sale hoy día en Chilevisión. Un besito. Chao, chao. Gracias.